Cierto que usted no ha compartido la grabación de la clase pasada. No, yo no la verdad se me olvidó compartirla. Ahora me recuerdan y se las comparto de manera inmediata. ¿Listo? Listo, Se me pasó. Qué pena con ustedes ahí en ese punto. listo, muchas gracias, profe. Bueno, me confirma si están viendo en este momento la pantalla, por favor. Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. El tema de hoy prácticamente son las distribuciones de frecuencias o tablas de frecuencia, ¿sí? Y de una otra manera, como también más adelante vamos a utilizar la representación gráfica. No alcanzamos eso hoy, pues lo hacemos la próxima semana, pero la idea es que lo puedan ustedes determinar. Un momentico que ya me dijo Santiago que no lo alcanza a ver. Voy a revisar algo. Profe, lo vemos a usted. Un momentito. Profe, yo tampoco alcanzo a ver. Me confirman, por favor, si lo están viendo en este momento. Ahora Creo que ya se ve, Ah, profe. sí. Creo Sí. que ya se ve. Distribuciones de frecuencias. Ya, listo, Santiago, gracias. Ahí está, distribuciones de frecuencia, ahí está una cosa negra con unos punticos rojos, rosados y Sí, eso listo. es lo que está viendo ahora. Listo, gracias, ya, muy bien. Entonces, como les comentaba, vamos a ver en este momento las distribuciones de frecuencia. Es algo muy sencillo, en realidad es algo muy sencillo, sino que pues la idea dentro del componente de la estadística es enseñarles los conceptos y vamos de manera directa a la práctica. ¿Por qué es importante el concepto? Porque esto más adelante ustedes lo van a necesitar y si solamente se aprenden lo práctico, quedan ustedes anulados cuando dentro de un ejercicio se requiera, digamos, algún concepto de esto y ustedes aprendieron a hacerlo, pero no saben cómo procesar, cómo organizar la información, qué significa cada cosa, entonces ahí quedan como perdidos. Entonces, por eso primero hago como la conceptualización y llegamos después a la parte práctica. Les pido el favor, si algún compañero necesita aceptación, ustedes lo hagan porque no puedo visualizar quién está ingresando a la clase, por favor. ¿Cuáles son las competencias que vamos a desarrollar en esta clase de tablas de frecuencia? Que apliquemos técnicas y recomendaciones en la elaboración de tablas o cuadros. Que se pueda seleccionar y elaborar gráficas que visualicen mejor la información y que puedan distinguir la importancia y diferencias entre textos, cuadros y gráficas. Es algo muy sencillo que vamos a trabajar hoy. Yo quiero que dentro de las tablas de frecuencia van a haber unos símbolos, ¿sí? Y esos símbolos, pues algunos que ya los trabajamos la semana anterior, como el de n minúscula, como el de n mayúscula y como el dato X, pero hay otros que van a ser nuevos que están, si ustedes notan, todos empiezan con frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada y así sucesivamente, ¿sí? Por tanto, las tablas de frecuencia, ¿sí? Lo que representan son frecuencias, ¿sí? Por eso ustedes van a tener en este título que les pongo acá, distribuciones de frecuencias, lo que vamos a ver son frecuencias, ¿sí? Quiero que se familiarizan pues con la letra N, que representa el tamaño de la muestra, eso ya lo habíamos visto antes. N mayúscula con el tamaño de la población o universo. XI, el dato observado. FI, la frecuencia absoluta. HI, la frecuencia relativa. FI mayúscula, la frecuencia absoluta acumulada. HI mayúscula, la frecuencia relativa acumulada. La HI porcentual, la frecuencia porcentual, y HI porcentual mayúscula, la frecuencia porcentual acumulada. En términos de la elaboración de las tablas de frecuencia, pues es algo muy sencillo, como les comentaba, en términos depende si son datos agrupados o datos no agrupados. Digamos que hay cada uno tiene su particularidad dentro de la elaboración o el trabajo de la información. Entonces, eso es lo primero que les voy a pedir el favor de que identifiquen los símbolos que vamos a trabajar. En algunos libros
posiblemente no encuentren el mismo símbolo para la frecuencia absoluta, para la frecuencia relativa, para el dato. En vez de XI pueden encontrarse con YI, en vez de FI pueden encontrarse con NI, en vez de HI se pueden encontrar con X, o sea, con FI. Bueno, pueden encontrarse simbologías distintas, pero el concepto es el mismo. Por eso les decía que es importante entender el concepto para empezar a trabajar. ¿Qué son las tablas de frecuencia? ¿Sí? Algunos de ustedes, creo que fue el compañero Héctor que comentaba, pero es una forma de organizar la información, tanto cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Recolectada mediante los instrumentos, llámese encuesta, llámese sondeo, llámese un dato que ya esté procesado, una información secundaria, llámese entrevista, o sea, hay diferentes instrumentos para recolectar el dato, la información. Puedo ahora hacer un sondeo y en ese sondeo puedo recolectar cierta información y a ese sondeo ya trato de organizarlo más adelante en una tabla de frecuencias. Aquí, ¿para qué sirve la tabla de frecuencias? Para mejorar la visualización de los datos en cuadros, en algunos de manera ordenada o sencilla y otros mediante técnicas de organización de datos, ¿sí? Dependiendo de qué tipo de datos estamos trabajando. Entonces, para eso sirve la tabla de frecuencias. Ya de manera específica, cuando yo les preguntaba a ustedes, ¿sí? Ya el concepto de datos agrupados o no agrupados, aquí algunos respondieron con relación a lo que son datos agrupados y a lo que son datos no agrupados. Entonces aquí puede generarse una confusión particular cuando un dato es agrupado o cuando un dato no es agrupado. Ambos, tanto datos agrupados como no agrupados, los vamos a representar o a organizar en tablas de frecuencias, ambos. ¿Sí? Lo que pasa es que los datos no agrupados son analizados sin necesidad de formar clases. ¿Sí? Ya más adelante les explico qué es una clase. Y esto se le llama tratamiento de datos no agrupados. Es muy similar a lo que dijo la compañera, se me fue el nombre de la compañera que participó, que era no sé si era Lady o Laura, no me acuerdo. Y ahora hay unos datos agrupados. ¿Sí? Esos datos agrupados, aquí se me faltó la R, requieren ser agrupados en clases, ¿sí? En parte de lo que dijo Santiago y parte de lo que decía Héctor, agrupados en clases, a partir de ciertas características, ¿sí? Y de cierto proceso que se refleja. La agrupación de los datos puede ser simple o mediante intervalos de clase. Entonces aquí ya es la forma en la cual nosotros vamos a dedicarnos a organizar la información, ¿sí? Entonces, en la medida que les vaya mostrando, ustedes van a darse cuenta de qué manera yo puedo obtener una información y de datos agrupados o datos no agrupados, ¿sí? Entonces vamos a hacer más adelante ejercicios similares a ello. Aquí quiero como que entendamos la forma, digamos, las definiciones o el concepto de cada uno de ellos y a raíz de ese concepto poder organizar la información. Entonces pónganle cuidado. Aquí yo les había dicho que las tablas de frecuencia pues, son frecuencias, la frecuencia absoluta, la relativa, absoluta acumulada, relativa acumulada, porcentual y porcentual. Entonces aquí vamos a definir qué es cada una de ellas, la frecuencia absoluta, ¿sí? La frecuencia absoluta representa el número de veces que se repite un resultado, ¿sí? Ese es la frecuencia absoluta. La frecuencia relativa es la proporción de cada frecuencia absoluta, ¿sí? O sea, proporción es toda esa frecuencia absoluta, ese dato, dividido entre el total de datos, ¿sí? Ahí, cuando nosotros hacemos el dato de la frecuencia absoluta y lo dividimos en el total de datos, ahí estamos calculando que una proporción, ¿sí? Esa proporción que estamos calculando se conoce como frecuencia relativa. Viene después la frecuencia porcentual. La frecuencia porcentual es
la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Sí? O en otras palabras también, la frecuencia porcentual es la frecuencia absoluta dividido entre total de datos multiplicado por 100. Cuando yo tengo problemas en la, perdón, cuando tengo problemas, se me vino la palabra de Lady al escribirme. Cuando yo tengo la proporción y la quiero expresar en porcentajes. ¿Sí? Yo saco un dato y lo presento en porcentaje. Cuando presento ese dato en porcentaje, estoy calculando, en otras palabras, la frecuencia porcentual. Y si ustedes saben, tanto de la frecuencia absoluta, de la frecuencia relativa y de la frecuencia porcentual, de las tres, a cada una yo le puedo obtener la frecuencia acumulada. ¿Sí? ¿Y qué es la frecuencia acumulada? La frecuencia acumulada es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o de una muestra. Hasta ahí estamos con las frecuencias. Frecuencias absolutas, como les había comentado, frecuencia absoluta, ¿sí? Frecuencia relativa y frecuencia porcentual. ¿Sí? ¿Qué es la frecuencia absoluta? La cantidad de datos de una clase. ¿Sí? El número de veces que se repite un dato. Eso es la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia relativa? Ahí se representa, en este caso la vamos a representar con FI. Ya les indico qué significa ese FI. La frecuencia relativa, ¿sí? Va a ser igual, pónganle cuidado aquí, ese HI, que es la frecuencia relativa, va a ser igual a la frecuencia absoluta, que es FI, sobre el total de datos, ¿sí? Que es N. ¿Sí? Entonces aquí, perdón, aquí se me fue todo este, voy a borrarlo un poquitico, para que no se me vea tan feo esto así. Entonces, HI, que es la frecuencia relativa, es FI dividido N. Y la frecuencia porcentual es HI, la frecuencia porcentual, que tenemos aquí con ese símbolo, es colocar HI por 100. ¿Sí? Es HI, lo multiplico por 100. Eso es lo que está diciendo aquí con la frecuencia porcentual. ¿Sí? El dato que me dé la frecuencia relativa, lo multiplico por 100. Yo sé que ustedes, más de uno, ha hecho esto de su trabajo, no tienen inconveniente, pero como les digo, estamos conceptualizando. O también lo pueden encontrar a este, si lo quiero llamar por frecuencia porcentual, es este valor, lo multiplico por 100, pues ahí también sería FI sobre N multiplicado por 100, también es la frecuencia porcentual. Sería forma de representar la frecuencia porcentual. Entonces ahí, en esa primera parte, yo les estoy mostrando a ustedes las frecuencias absolutas. Voy a dejar de mostrar la presentación. Ya, digamos, estamos la gran mayoría. Voy a volverles a compartir el archivo y vamos a hacer un primer ejercicio para calcular las frecuencias, organizándola desde las salas de frecuencia. Aunque yo quiero hacer un ejercicio de manera directa de cómo organizar unos datos en tablas de frecuencia. Quiero tratar de compartir, me pongo un momentico y ya les comparto, ¿no? Un archivito de Excel. Ajá. Profe, qué pena. Dime. Que Dana le pide excusas, es que en la casa de ella no hay internet. Y se está Listo, cambiando listo. de servidor, entonces anda sin internet.
Ok, estoy aquí Que ya se- grabando. Voy a tratar de ser lo más explícito para que le quede la información. Ya, Nicole, ahí ya les compartí nuevamente un Profe, archivo. Dime. disculpe, pero mire que uno accede ahí y dice que acceso denegado, que hable con el administrador del archivo que envió. Tan raro. Venga, yo lo guardo en otro formato. De pronto es porque de pronto ya ingresó como invitado, entonces no lo deja visualizar. Porque a mí sí me deja verlo. No, pues Sí, la y a mí verdad, también. A mí tampoco ahí me me parece dejo verlo, extraño profe. pues que no te deje abrirlo porque está un archivo. Lento, pero deja abrirlo. Sí, 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 porque Sí, está profe, pesadito. mira que eso mismo me pasa a mí. Mira que yo también, el archivo tampoco me lo deja abrir. Y no sé por ¿Tú qué. lo estás tratando de abrir por dónde? ¿Por celular? ¿Por Mac? No, por el. Voy a mandarle otro y me dice si este no se lo deja abrir. Un momentico. A mí ya me abrió. Ahí estoy mandando otro. ¿Me confirman, por favor? Si ese otro que estoy mandando lo pueden mirar. Dice ejercicio en clase. Dice estudiantes en centro educativo. El del centro educativo es el ejemplo. Ya. Ustedes están, ya les comparto nuevamente, No, profe, a mí no me deja abrirlo. ¿no? Ya debe haber ahí algo con la configuración. Profe, entonces serían 2 archivos. Sí, ahí hay 2 archivos. Uno es A mí ejemplo. tampoco. Luciana. Mira, Pero aquí bueno, sigue igual, acceso Ese es denegado. tan raro. ¿A quién le está denegando el acceso? ¿A Renata? Sí, profe, a mí. Vamos a ver si es porque vamos a colocarlo como asistente. Profe, ¿hace rato habías empezado la clase? Pues hace, ¿qué? 10 minutos. Vamos a ver si me la deja, si ahí te deja abrirlo cuando lo intentes abrir. Aunque no creo que sea, También me sale acceso denegado. aunque no creo que sea por eso. La verdad que no creo que sea por eso. Debe haber algo en la configuración del equipo. Más Profe, que, dice ejercicio en clase, ¿no? sí, ejercicio en clase. Bueno, yo quiero que están observando esto, ¿sí? Los que lo tengan abierto, los que no, de nuevamente cuando estén haciendo la rectificación, van a entender pues lo que se va a realizar y cómo realizarlo en Excel. Antes de hacer cualquier otro ejercicio, yo quiero hacer un sondeo, ¿sí? Yo quiero hacer un sondeo como para que ustedes entiendan la dimensión de lo que vamos a trabajar. Entonces pónganle cuidado. Voy a hacer un sondeo muy rápido con relación a una variable que es de corte cualitativo, ¿sí? Entonces, vamos a colocar aquí, voy a abrir ese formulario rapidito, no me demoro nada, y voy a pedir aquí, voy a colocar 5 opciones, ¿sí? Voy a colocar aquí deporte o actividad física, deporte favorito, voy a colocar aquí deporte favorito, para no complicar, ¿sí? Y voy a hacer un sondeo, entonces voy a colocar aquí baloncesto, Fútbol. ¿sí? Coloquemos aquí fútbol, Natación. coloquemos aquí natación, Tenis, coloquémosle aquí
Baile. Baile. Coloquémoslo aquí, aunque baile es un deporte ahora, ¿no? Se me fue. Atletismo. Y coloquemos aquí otros. Coloquemos aquí otros. Los que no tienen una de esas es otros. ¿Listo? Entonces aquí ya les comparto el formulario y quiero que me respondan cuál es el deporte. Vamos a colocarle aquí. Deporte. Sondeo. Estadística. ¿Por qué quiero hacer, por qué les voy a hacer ese sondeo? Porque resulta que ahora les comento en la definición, hablaban no solamente de datos cuantitativos, sino de datos cualitativos. ¿Sí? Entonces, como para darle coherencia, por favor, listo. Entonces, no, Diana, el otro, ahí puedes ubicar los otros deportes que no estén ahí. Entonces, ahí ubicaría voleibol o, o tenis o tejo, no sé. Ahí, por favor, me colaboran con el sondeo para, con ese sondeo, también empezar a hacer el ejercicio de tabla de frecuencias, por favor. Ese sondeo está en... Espera, que lo perdí. O sea, es un link. Sí. Yo pensé que era lo mismo, digamos, como la votación, pues. Profe, mira que no me dejó descargar el archivo. Fue la misma, no, tampoco te dejó descargar el otro. ¿A ninguno le dejó descargar? Ninguno de los dos. Qué tan raro. Ya han respondido 20. Ya estoy respondiendo. Listo. Fútbol, profe, fútbol. Listo. Mira que me encanta esta forma porque tenemos toda la forma de interacción. ¿Nadie hace atletismo? ¡Wow! Listo. No, ¿cómo así? Listo, Juan. Créeme que va a quedar grabado. Por favor, me dispensan que se me pasó compartirles. Me comprometo ahora, antes de las 10, ya están las dos clases, la de la semana anterior y la de hoy en el campus. Entonces yo se las comparto para que ustedes la puedan visualizar, las dos clases, y no lleguen la siguiente clase sin su actividad. Bueno, entonces aquí, pónganle cuidado. Aquí me está dando ya 27. Dejamos, no sé si alguien falta por responder, ya de los 35 que... Profe, yo falto por responder, no que estaba cambiando del Listo. celular al computador. Que nos quede, cuando quede 30, por favor nadie más responde. Estamos en 29 todavía. Profe, ¿era que me puede mandar otra vez el link, por favor? Claro que Que sí. estaba cambiando el Listo. de equipo. Listo, ya quedamos 30 ahí. Listo, entonces vamos a dejarlo ahí en este momento y vamos a hacer el ejercicio de tablas de frecuencia. Entonces voy a colocar aquí, voy a abrir el archivo en Excel y con este ejemplo les voy a explicar algunas cosas para más adelante utilizar el ejercicio que estamos realizando. Eso es algo muy sencillo, similar al que hicimos la semana anterior de la talla de calzado.
Bueno, es que aquí me está diciendo, eso no me saca como yo lo quiero. Listo, entonces vamos a hacer algo. Entonces aquí voy a hacer algo muy sencillo, rapidito. Aquí yo tengo los deportes. ¿Sí? Tengo los deportes. Los deportes es el dato. ¿Sí? El dato, recuerden que es XI. Ya les explico qué significa XI. El subíndice I. Y aquí tengo el deporte que es baloncesto, fútbol, natación, atletismo, ¿sí? Y otro deporte. Tenemos esas categorías o esas clases que algunos de los compañeros en la definición hablaban de clases, que dieron pues vamos a contabilizar cuántos respondieron de cada deporte. Voy a quitar esto de acá y voy a utilizar este dato. ¿Sí? Entonces aquí. Profe, ¿todo eso ya lo explicaste al inicio de la clase o apenas No, apenas lo estoy haciendo, Llegué un No, poquito tarde. tranquila, apenas lo estamos haciendo con relación a la clase, a la tabla de frecuencias. No hemos avanzado en nada. ¿Sí? Ah, bueno, gracias. Apenas tomé la información y todo eso. Y aquí tenemos 3, 12, baloncesto 3, fútbol 12, ¿sí? Baloncesto 3, fútbol 12, 0, el otro fue 6 y 8, ¿sí? 6 y 8, ¿sí? Es aquí lo que tenemos es el dato. Entonces, lo primero que quiero que ustedes entendan, ¿por qué el subíndice I? ¿Sí? Eso es lo primero. Es algo muy sencillo, pero es importante que entiendan por qué es el subíndice I. ¿Ok? Profe, qué pena. Natación es 6 y atletismo 0. Ah, ok. Natación es 6. Gracias. Y atletismo 0. Eso es importantísimo. Profe, ya queda 29, faltaría 1. No te escuché, disculpa. Profe, así le da 29, faltaría 1. 3, 6, tan raro. Un momentico. Tienes razón. Vamos a colocarle aquí 1 a natación. No sé por qué me da esa coloquémosle a 1 ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ya organizar la información. Lo que quiero indicarles qué significa el I. ¿Sí? El I es la posición. ¿Sí? Este dato, 1, este es un dato, ese es un dato, ese es otro dato, ese es otro dato y otro dato. ¿Sí? El baloncesto está en esa posición en la tabla. ¿Sí? El dato XI, baloncesto. Y el subíndice I es que me estoy refiriéndome a baloncesto. Aquí en esta posición está diciendo que me estoy refiriendo a natación, a fútbol, perdón. A natación, atletismo hay otro. Cada índice me está sugiriendo esa situación. ¿Sí? Por eso la posición del dato se ve reflejado con el subíndice I. Viene ahora lo que llamamos la frecuencia absoluta. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí, voy a tratar de ser detallado. Yo sé que algunos de ustedes ya lo saben, lo manejan eso a la perfección, pero no vamos a asumir que nadie entiende. Entonces, ese es el total de datos. Entonces aquí, en la frecuencia absoluta, es el número de veces que se repite el dato. ¿Sí? Esa frecuencia absoluta la vamos a identificar con FI. ¿Sí? La misma connotación que tiene FI como el dato de la posición, aquí el FI
el subíndice I se refiere a lo mismo, ¿sí? El subíndice I se refiere a que estamos hablando de qué, de baloncesto, o de la posición 1, que es baloncesto. Aquí el subíndice 2 es la posición 2, que es fútbol. Aquí el subíndice I es la posición 3, que es natación, ¿sí? Ese I es la posición de cada dato, que estamos nosotros refiriéndonos en la tabla de frecuencias. Y como la frecuencia absoluta es el número que se repite cada dato, eso significa que 3 personas respondieron baloncesto, que 12 personas respondieron fútbol, que 6 personas respondieron natación, que 1 respondió atletismo y que otros deportes y respondieron 8. ¿Sí? Eso es lo que me está indicando esa información. Y el dato, la cantidad de personas que se están en el sondeo participando, son 30. Entonces aquí ya me está refiriendo a esa información, a 30 datos recolectados. Sería el número del tamaño de la muestra para este caso. Viene ahora la frecuencia relativa. ¿Sí? Esa frecuencia relativa la tenemos como HI. Igual, como HI. Y la frecuencia relativa nos decía que era la proporción, ¿sí?, de la frecuencia absoluta. En otras palabras, la frecuencia absoluta dividido entre el total de datos. ¿Qué me quiere decir eso? Que yo tengo que dividir 3 entre el total, que es 30. ¿Sí? Voy a colocar aquí el valor 30. ¿Sí? Aquí me da 0,1. Profe, lo hiciste como suma. ¿Cómo así? Pues ahí le apareció como suma, no sé. No, que yo hice esto. Sí. No, ese es para hacer poder hacer la operación. El igual o el más. El igual o el más me sirve para hacer la operación. ¿Listo? Perfecto. ¿Sí? Entonces, el más o el igual, gracias por eso. Y si no me haces eso, me quedo. Asumo que todos entienden esa parte. El más, el signo más o el signo igual, me sirven para hacer las operaciones. Entonces, aquí yo tendría esto, dividido este valor, y lo fijo con F4. El 30 siempre va a ser, cada dato siempre va a ser dividido entre 30. Recuerden la fórmula que les mencionaba anteriormente de la frecuencia relativa. 3 dividido 30. Sí, 0.1. ¿Sí? De la frecuencia relativa, póngale cuidado, frecuencia relativa. Cada dato se divide por el total. Relativa fórmula. ¿Sí? Entonces, miren, cada dato dividido entre el total de datos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí en la frecuencia relativa. ¿Sí? Aquí, mire que aquí lo simbolizan con N y N minúscula, pero aquí está. La frecuencia relativa es cada dato, el dato 1, el dato de este I significa que es el dato de la misma posición dividido entre el total de datos. Entonces pónganle cuidado. Es este dato de baloncesto dividido entre el total de datos. ¿Sí? Yo le voy a colocar aquí 30 o le puedo haber colocado este dato y le pongo F4 para dividirla. ¿Sí? F4 para fijarla, perdón. Entonces aquí, con ese F4, yo ya sé que cada dato lo estoy dividiendo entre 30. ¿Sí? Dejémoslo con dos decimales. Entonces aquí sería 0,10, 0,40, 0,20, 0,03 y 0,27. ¿Sí? Ese sería el valor de la frecuencia absoluta para nosotros. Perdón, de la frecuencia relativa para ellos. La frecuencia relativa nos está representando proporción. ¿Cómo así proporción? Pónganle cuidado. Voy a hacer un ejemplo muy sencillo de una proporción. ¿Sí? Esta es una torta. ¿Sí? Y de esa torta, yo reparto dependiendo de qué, de la participación de cada uno de ellos. ¿A quién tendría que darle más de la torta?
a los que juegan fútbol, porque hay más personas que juegan fútbol. ¿A quién más? A los que practican otro deporte, porque eso es lo que estamos representando acá. Entonces aquí la proporción, lo que me está reflejando es esa parte, ¿sí? Esa ponderación que tiene el dato entre el total de datos. Prácticamente eso es, y me devuelvo como para seguir con el ejercicio. La frecuencia relativa, cuando usted haga la sumatoria de la frecuencia relativa, tiene que darle el resultado 1. ¿Sí? El resultado de la frecuencia, de la sumar todos los datos de la frecuencia relativa, siempre tiene que darles 1. ¿Sí? Entonces ahí tenemos lo que es la frecuencia absoluta, número de datos, de número de veces que se repita el dato. La frecuencia relativa es la proporción o el peso que tiene el dato entre el total de datos. Y la frecuencia porcentual ¿sí? Es a este dato, a esa frecuencia relativa, multiplicarla por 100. ¿Sí? A esta frecuencia relativa que me están dando, yo la multiplico por 100. Entonces aquí ya la multipliqué por 100 y esos serían los valores que yo obtendría de la tabla de frecuencias en la frecuencia porcentual. Entonces aquí vuelvo y les pongo la frecuencia porcentual sería este dato multiplicado por 100. Dale cuidado. ¿Sí? Entonces, miren aquí, la frecuencia relativa, aquí es la frecuencia relativa multiplicada por 100. ¿Sí? Ese es lo que me está dando aquí, la frecuencia relativa porcentual. Entonces me fue la... ¿Sí? La frecuencia relativa multiplicada por 100. Entonces, eso lo que aparece aquí es este valor multiplicado por 100. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Profe, la frecuencia porcentual, ¿cómo se codifica? ¿Cuál es el símbolo? El símbolo de... gracias. El símbolo, para este caso, es tanto por ciento de HI, minúscula. ¿Sí? Ese sería el símbolo de la frecuencia porcentual. Acá lo tenemos, venga, se los muestro en la presentación. Yo quise la presentación. Creo que eliminé la presentación. Aquí está el símbolo de la frecuencia absoluta, FI, frecuencia relativa HI, las frecuencias acumuladas son lo mismo pero con el mayúsculo, y la frecuencia porcentual acá abajito son la HI pero con el tanto por ciento. ¿Sí? Esos son los símbolos que estamos representando. ¿Sí? Sí, Diana, la suma de las frecuencias porcentuales, como multiplico por 100 la frecuencia relativa, entonces el resultado de la suma tiene que darme 100, el total. ¿Listo? Ese es el símbolo que... Es decir que... Sí, te escucho. Es decir que el 0.10 lo multiplicó por 100 y eso le dio ya el porcentual así, ¿cierto? Sí. Ajá, eso es. Eso fue lo que pasó. Entonces aquí tenemos... Profe, qué pena. Dígame. Interrumpirlo, profe. De pronto ahorita nos podría regalar esa diapositiva
Sí, Es que yo no copié, digamos, ahora les comparto toda esta información, sino que no, si no lo hago ahora, se me pasa, créanme que se me pasa porque estamos en unas actividades en la facultad y estamos pues al 100% prácticamente con esas actividades. Entonces por eso se me pasó. Ahora apenas termine la clase, lo que hago es compartirles toda la información, las presentaciones y el video de la clase. Apenas me llegue se los voy compartiendo. Bueno, entonces aquí tenemos las frecuencias, ¿y para qué me sirve la frecuencia porcentual? Pues aquí la frecuencia relativa me muestra la proporción, ¿sí? Pero aquí la frecuencia porcentual es esa proporción ya en términos porcentuales, ¿sí? Y lo que corresponde al 100% de los datos, entonces aquí me está diciendo que qué porcentaje de las personas les gusta el fútbol. Entonces respondieron 12 y esos 12 corresponden ¿a qué? Al 40% de los datos, ¿sí? ¿Cuántas personas les gusta la natación? Respondió una persona y esa corresponde ¿a qué? Al 3% de los datos. Eso es lo que me está significando esa información. O sea, este dato que yo tengo acá, ya lo puedo representar no como un número, sino como un porcentaje de participación de ese dato. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Por favor, me dicen si sí o si no. O si alguien tiene alguna duda con relación a lo que se hizo. No, profe, solamente estoy organizando las frecuencias. El ejercicio operativo en Excel, ahora se los hago en el archivo que les compartí. Solamente es el concepto y vamos organizando. Por eso el ejemplito que tomé rápido es para la tabla de frecuencias realizarlo. Ahora un ejercicio de cómo hacerlo en Excel, se los comparto, lo hacemos con el archivo que tienen en Excel. ¿Ok? Listo. Ok. Ahora vienen lo que son las frecuencias acumuladas. Voy al ladito de cada frecuencia acumulada. Creo que es aquí. Vamos a ver. Cada frecuencia. Voy a poner una frecuencia acumulada. ¿Sí? Entonces aquí al lado de la frecuencia absoluta, voy a colocar una frecuencia absoluta acumulada. Y esa frecuencia absoluta acumulada, vamos a identificarla con FI mayúscula. ¿Sí? ¿Y qué es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada, pónganle cuidado, es el resultado de ir sumando las frecuencias absolutas de las observaciones o valores de una población o muestra. ¿Sí? Entonces, ahora Diana les explico cómo le colocamos los porcentajes. Entonces aquí, como les comentaba, en la frecuencia absoluta es ir sumando las frecuencias. Entonces, aquí dice absoluta, pero sirve lo mismo para todo. Entonces, pónganle cuidado. El primer dato, el primer dato es 3. Pues coloco más y coloco 3. ¿Sí? Pero el segundo dato, ¿sí? El segundo dato es este más este. ¿Sí? O sea, 3 más 12. Y lo acumulo. ¿Sí? El I es la posición. El tercer dato sería este más este. ¿Sí? Entonces, ahí estoy sumando 3, es el primero porque no se suma con nada. El primero se suma y queda igual. Pero 15 ya me está sumando, ¿qué? Estos dos. ¿Sí? Baloncesto y fútbol. Pero 21 ya me he sumado, ¿qué? Estos tres. Y así, este cuarto es este dato más el de acá. Y el último es este dato más el de acá. ¿Sí? Entonces, yo lo que voy haciendo es, vuelvo y repito, el primer dato, pues como no se suma con nadie, baja igual, pero el segundo dato se suma con ¿quién? Este se suma con este. Por eso lo sumé aquí y nos da 15. El tercer dato es la suma de estos 3. El cuarto dato de la frecuencia acumulada es la suma de estos 4. Y el quinto, que es el último, ya es la suma de todos. ¿Qué notan ustedes? Que el resultado final de la frecuencia absoluta es igual al total.
Si no le da el total, algo están haciendo mal. Tiene que darles el total. No puede dar ni menos del total, ni puede dar más del total. Tiene que dar el total. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí en la frecuencia acumulada? Por Sí, favor, me profe. confirma. ¿Sí? Lo mismo. Sí, pero Voy a repetir lo mismo por si a alguien se le pasó y no me puede decir con la frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Entonces, frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada la vamos a identificar con HI mayúscula. Todas las acumuladas las identificamos con HI mayúscula. Y ahí es lo mismo. La primera pasa igual, pero ahí ya vamos sumando este con el que sigue acá. ¿Sí? Lo vamos sumando. Y ahí vamos sumando este con el que sigue acá. ¿Sí? Y así, sucesivamente, vamos sumando hasta sumar todos los resultados. ¿Sí? Y ahí me da ese resultado. ¿Sí? Y si ustedes pueden corroborar ese resultado y ese resultado son lo mismo. ¿Sí? Ahí me está dando el resultado 1. ¿Sí? Entonces, el resultado de la frecuencia relativa acumulada, debe ser 1. No les puede dar ni más de 1 ni menos de 1. Y menos en Excel, a no ser que la hagan a mano y ustedes redondeen y Profe, redondeen pues aproximando de manera distinta. Dime. hay una fórmula, bueno, ¿hay alguna forma de hacerlo con fórmula? Es que es muy dispendioso estar sumando uno por uno. Ah, no, sí la hay. En realidad, mire lo que yo voy a hacer aquí. ¿Sí? Bueno, Lo que pasa es que me pasé esa forma, pero en el ejercicio yo se las explico, sino que es el paso a paso es frecuencia, póngale cuidado, porcentual acumulada. ¿Sí? La frecuencia porcentual acumulada, frecuencia porcentual acumulada, la vamos a representar con tanto por ciento de HI mayúsculo. ¿Sí? Y es lo mismo, entonces sería este dato, pasa igual, y este dato lo sumo con este. ¿Sí? Yo hago esto, póngale cuidado. ¿Sí? Eso es lo que me está pidiendo la compañera. ¿Ok? Entonces, claro, sino que pues el paso a paso es por el acumulado, no es por explicarles qué es el concepto acumulado, nada más. Por eso les decía que ahora con el ejercicio, pues yo les explico las técnicas de Excel. ¿Sí? Entonces aquí, la suma de la frecuencia acumulada me da el 100%. Entonces, estas son, en otras palabras, esta es una tabla de frecuencias. ¿Sí? Es una tabla de frecuencia que construimos para este ejemplo. Venga, lo organizo, lo reduzco para que se vean todos los datos. ¿Sí? Entonces, esta es la tabla de frecuencia del ejercicio que acabamos de hacer ahora. ¿Sí? ¿Y eso para qué nos sirve? ¿Yo qué puedo hacer con eso? Pues después hacemos la gráfica, yo puedo hacer una gráfica de esto, entonces yo coloco esta información y hago una grafiquita, ¿sí? Bien chévere de esa información. Profe, una pregunta. Dime. Siempre que se saca una información se tiene que sacar por, pues, como mínimo esos valores, o sea, frecuencia, pues lo que usted nos mostró, como Sí. mínimo. Sí, eso es lo ideal. Obviamente dependiendo
dependiendo cómo quieras presentar la información, de qué tipo de información, eso lo vemos más adelante, ¿sí? O sea, no todo el tiempo yo tengo que representar una información con diagrama de barra, ¿sí? Hay otras formas de representar la información, o diagrama de torta, o todo eso, ¿sí? Entonces aquí, con ese diagrama de barras, ya lo que hago es presentar la información. Miren la información presentada en el diagrama. ¿Sí? Si yo le pregunto a ustedes, ¿qué porcentaje de personas practican deportes de conjuntos u otros? ¿Ustedes qué me responderían? ¿El 27%? Deportes de conjunto u otros. Supongamos que en otro hay deportes de conjuntos y deportes individuales. Pero el baloncesto y el fútbol son deportes de conjunto. Ah. Entonces, en el caso serían 77. ¿Cómo lo hiciste? Sumando. Vamos a ver. Sumaste este 50 y este 77. ¿Sí? ¿Eso hiciste? Sí. Claro, entonces miren que lo que pregunté. Mire que la información, o sea, puede sonar muy básico. Lo que pasa es que a veces hacemos estos ejercicios y puede sonar muy básico. Y muchas veces creemos que no hay forma mejor de representar la información o que la persona entiende lo que se está presentando la información, la manera que se está presentando la información. Ustedes cuando presenten una información no asuman que el otro entiende. ¿Sí me entienden? Miren que yo cuando ustedes yo le pregunto algo, yo no asumo que todos entienden, ¿sí? Yo sé que algunos entienden, pero yo no asumo que todos entienden. Si yo asumo que todos entienden, créanme que eso se vuelve un caos, ¿sí? Porque voy a decir, no, como fulanito y fulanito entendió, todos entienden. Y no es así. Así pasa lo mismo con la representación de la información. Entonces, miren aquí, yo les voy a pedir a ustedes que me lean esta información. Léanme esa información. Profe, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Carlos Osvaldo. Carlos, dime. Profe, yo puedo decirle que el deporte que más se practica es el fútbol y el que menor sería el atletismo, ¿no? Con la información que hay expuesta. Ajá. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más me puede decir de eso? Profe, pues se puede decir que hay dos deportes con mayor frecuencia, pues, el fútbol y otros. Ajá. ¿Y qué más me puede decir de eso? Y también que hay dos que son menores, que son el atletismo y el baloncesto. Ajá. ¿Y qué más me puede decir de eso? Profe, Dime. se podría decir que hay dos deportes que tienen misma proporción. ¿Y cuáles son? Fútbol y natación. ¿Y qué me podrías decir de eso? ¿Qué más me Pues, puedes decir? no, pues, o sea, es lo único diferente que le veo a comparación a lo que dijeron los compañeros. Bueno, todos respondieron bien, pero faltó algo. Y eso es lo que yo más adelante les voy a pedir que ustedes, cuando yo les ponga una gráfica para analizar, Profe, dime, pues yo quiero hacer el intento. dígame. Bueno, en una encuesta realizada para los estudiantes de la clase de estadística descriptiva de primer semestre, se realizó una encuesta sobre los deportes que las personas les gusta, sus deportes favoritos, y el que más se resaltó fue el fútbol y entre otros. No,
ahí te falta algo. Falta algo para Profe, la población. miren, ustedes El número de todos están en lo personas de mismo. cada deporte. No. Póngale cuidado. Todos están en lo mismo. Puedo decir que en total fueron 30 personas encuestadas. Profe. Dime. Que hay 2 deportes, solamente lo practica una persona. Que con esa tabla se puede sacar un Póngale promedio. cuidado. Profe. Todo lo que el último compañero, dime, te escucho. Pues teniendo en cuenta lo que usted dijo ahorita, que digamos que no podíamos asumir que todo el mundo pues como que sabe. Si yo soy no sé, es lo que yo percibo. Si yo soy un usuario externo y veo la gráfica y digo deportes, pero entonces yo veo la gráfica y sé que hay unos números que suben y bajan, y según el orden que va de 12 a 14, pues tiene que indicarme algo, pero realmente no sé qué me está indicando. Como nosotros sabemos que son gustos, entonces asumimos que la tabla dice que el fútbol es el que más nos gusta, porque asumimos que la barra que va de 12 a 14 es cantidad de personas encuestadas, pero la tabla no lo dice. No sé si es por ahí va. La tabla lo dice. Póngale cuidado a lo que les faltó a todos. A todos les faltó. Unos dijeron el mayor es fútbol, el que le sigue es el otro, el que menor es atletismo, que hay una proporción directa entre fútbol y natación, porque uno es 6 y otro es 12. ¿Sí? Profe, ¿no será que de 12 personas, 12 prefieren el fútbol, 8 personas? Eso es. ¿Quién está hablando, por favor? Yo, Dali. Ya, pero dígalo, complete el discurso, por favor. Profe, de 12 personas, 12 prefieren el fútbol, 8 personas prefieren otro deporte, 6 personas prefieren natación, de 4 personas, 3 prefieren baloncesto, o sea, de 4 personas, 3% prefieren baloncesto, y de 2 personas, 1 prefiere atletismo. Miren lo que acaba de decir la compañera. Todos ustedes dijeron lo mismo, pero ustedes no le colocaron el dato, no le colocaron la cifra. O sea, yo les estoy mostrando aquí, por eso les decía, ¿qué más falta? Cuando yo les preguntaba eso, les estaba preguntando por esa cifra que aparece. ¿Sí? El fútbol es el que mayor tienen con 12, o sea, pongan la cifra. O sea, cuando ustedes redacten informes, ¿sí? Donde tengan información, valga la redundancia, en una tabla de frecuencias o en un gráfico como este, ¿sí? Lo que ustedes deben hacer es representar ese mayor o menor con un dato, como hizo la compañera ahora último. O sea, aquí ya le está diciendo, ya sabemos que el que más tiene es fútbol, pero tiene que decirme más en cuánto. ¿Sí me entienden? Eso es lo que le faltaba a cada uno. Todos lo dijeron bien. Profe, Faltaba entonces solamente... la idea es comparar el resultado con el valor estimado. Claro, hay que ponerle cifras a la reacción. Y la cifra está ahí. Si dice 12, de los 30 de la encuesta, del sondeo que se hizo a 30 estudiantes del curso de estadística descriptiva, 12, o sea, nos dimos cuenta que el que más, de los deportes más, el deporte más preferido fue el fútbol con 12. ¿Sí? Y así, sí, el que menos prefieren es el atletismo con 1, ¿sí? Pero esa es la cifra, o sea, si usted me dice más o menos cuánto es más o cuánto es menos. ¿Sí me entienden? Pero si tienen el dato, ustedes deben colocar el dato. Esa es una pelea que siempre empezamos en estadística. Afortunadamente, cuando ustedes están en mis otros cursos, ya entienden que a la redacción de un informe donde tengan ustedes datos, pues hay que ponerle datos. O sea, no dejar solamente la redacción, sino que hay que acompañarlo de la cifra que le está ustedes reflejando ahí. No sé si ya me hago entender en ese punto. Sí, claro, porque si digamos, usted está refiriendo a un tema profesional, un tema de trabajo, pues usted no puede decir, no, se vendieron más esto, no, se tiene que hablar con valores exactos, digamos, se vendieron
10.000 motos y se vendieron 5.000 carros, algo así. Ajá. Y si usted quiere pasar, si usted quiere ser más lucido o lucida, pues usted hace esto. No lo quiere representar en unidades, sino en porcentajes. en unidades, preséntelo en porcentaje. ¿Sí? Claro, porque ahí empieza a decir pues el porcentaje de la cantidad de estudiantes pues de eso es prefieren ese tipo de deporte. Eso es, ahí está. Sí, por lo menos ahí sí podría leer el 40% de la población de los estudiantes de estadística descriptiva prefieren fútbol, el 10% prefieren baloncesto, el 20% prefieren natación, el 3% atletismo y otros, y el 27% otro tipo de deporte. Ajá, ahí está. Ahí está. Si usted quiere ya no decirlo con datos, sino con números, sino con porcentaje, ahí tiene esa gráfica. Que representa Personalmente para ese tipo de parece que está bien. O sea, sale mejor de esa manera, creo yo. Sí, ahí ya ustedes tienen estilos para representar la información. Entonces aquí, lo que yo quería mostrarles es que, miren ese ejercicio tan sencillo, con los compañeros que han hecho la intervención haciendo la redacción del ejercicio, todo lo que se puede hacer. Es un ejercicio muy sencillo, ¿sí? Entonces, dentro del manejo de la información, eso es lo que vamos a aprender a hacer cuando tengamos tablas de frecuencia. No es la parte operativa la hace Excel sin problema, ¿sí? Lo que ustedes van a aprender a hacer es esa información, darle contexto con base en la necesidad que ustedes estén plasmando, ¿sí? Eso es lo que vamos a aprender a hacer en realidad, ¿sí? Obviamente la parte operativa es importante porque si usted no lo sabe hacer, pues le toca apoyarse de otro que lo sepa hacer, pero la idea es que usted sí sepa representar la información e interpretarla. Bueno, una lectura. Listo. Listo. Entonces aquí viene el tema del ejercicio de tabla de frecuencias que lo hicimos de manera sencilla, pero como les decía, lo que quiero apelar más no era a la construcción de la tabla de frecuencia, pero no era sino al concepto, ¿sí? Ahora vamos a empezar a hacer el ejercicio de empezar a construir una tabla de frecuencias con unos datos. Entonces, vamos a utilizar el ejemplo. Creo que yo les pasé le mandé un ejemplo. ¿Dónde está? El ejemplo del ejercicio. ¿Cuál es? El ejercicio. ¿Sí? Por favor, todos los que puedan, vamos a hacer el ejercicio. Igual, quiero que más o menos traten de hacerlo en simultánea conmigo, por favor. Yo sé que algunos que faltan nuevamente por eso, porque yo veo que ya hay más. Voy a volverles a compartir el archivo para los compañeros que faltan. Hay 33, ya hay 2 que faltaron, yo me imagino que en un momentico toma asistencia. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Del archivo que usted mandó, al mismo tiempo usted puede modificarlo. Sí. Ya, es que yo por lo menos yo abrí el archivo que usted envió, pero creo que al parecer lo está editando, entonces a mí también me aparece editado. Sí, está amarrado ahí lo que estamos haciendo. O sea, le puse de colores y... No, entonces no soy yo solamente le he hecho eso, no le he hecho nada más. Pero ya iba con esto. Entonces, André ya iba con esto. Sí, ya lo voy a volver a enviar, Brian. Un momentico. no, ya. Pues sí, como lo compartieron, aparece aquí que es la compañera Hanna. Hanna va volando ya. Creo que lo edita como si estuviera en Drive, entonces tiene que descargarlo y editarlo en el computador.
Ay, perdón, yo no sabía. Tranquila, Ana, no te preocupes. Yo lo estaba haciendo. No te preocupes. Laura ya también como que lo hizo ya. Ahí le mandé el ejemplo. El ejemplo. Y el otro es el ejercicio. Espérate que me falta el ejercicio. Pero no me lo voy a montar. No le está dando a montar. El tipo yo una cosa. Es tan raro. Alguien de ustedes que lo comparta por el chat porque no me lo está dejando montar, por favor. Pues alguno de ustedes que me lo comparta por el chat. Profe, ¿cuál le hace falta? El ejercicio. Ya se lo comparto. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a, pues, ahora vamos a, gracias Juan. Vamos a hacer como una especie de taller, sí, muy sencilla, donde vamos a organizar la información. Es prácticamente, es el ejercicio utilizando algunas herramientas de Excel, muy sencillas para tener en cuenta el tipo de información que estamos trabajando. Yo en el ejemplo, vea que lo desmonté. En el ejercicio, en clase, en este ejercicio que está aquí, yo les puse a ustedes 300 datos. ¿Sí? Si ustedes pueden observar, si hacen el conteo, yo lo señalo, aquí en la parte inferior de la hoja de Excel, aparece que son, ¿qué? El recuento, 300 datos. ¿Sí? Ese es un número que ustedes pueden observar acá en la parte inferior. En el ejercicio, lo que tenemos aquí son datos que van desde 0 hasta 9. ¿Sí? Entonces, yo les hago una pregunta. Si yo tengo datos de 0 hasta 9, ¿qué tipo de datos es? ¿Dato agrupado o dato no agrupado? No agrupado. No agrupado, muy bien. No agrupado. Dato no agrupado. ¿Sí? ¿Por qué es un dato no agrupado? Porque tiene menos de 20. Ajá, porque yo puedo fácilmente, así haya muchos datos, organizar la información en una tabla de frecuencias. O sea, así haya 1000 datos. Estos datos, de 0 a 9, yo fácilmente puedo hacer, obviamente, un conteo con Excel o un conteo a ojo. Pues en este momento lo vamos a hacer con Excel, pero no necesito mucha cosa para organizar la información. ¿Sí? Pero si yo quiero organizar una información, póngale que es vamos a ver acá en el ejemplo, la edad. Aquí son edades de estudiantes, creo que la gran mayoría son edades de estudiantes. ¿Sí? Entonces, esta edad, si yo quiero hablar de una población y quiero organizar en una tabla la edad, ¿qué números debería colocar en la clase? ¿Qué número debería colocar? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y seguiría hasta qué edad?
102, 105, 120, ¿cierto? Entonces, lo que yo tendría que hacer después sería contar los datos en una tabla que tenga 99 datos. ¿Sí? Entonces sería una tabla, digamos que yo aquí, esa información que yo le estoy mostrando acá, del ejemplo, la información no está organizada todavía en tablas de frecuencia. ¿Sí? No está organizada. Pero lo que sí les puedo decir es que yo la facultad la puedo fácilmente organizar en una tabla de frecuencia muy sencilla, porque no hay 100 facultades. Creo que hay 4 o 5 facultades dentro de toda esta información. Veo 3. El sexo, así hayan 1000 personas, yo no lo puedo distribuir no voy a encontrar 5 sexos o 10 sexos o 100 sexos, ¿sí? Yo encuentro poquitos datos del sexo que fácilmente lo puedo organizar en una información. Cuando yo la información la puedo organizar de manera sencilla, así haya muchos datos, esa forma de organizarla se llaman datos no agrupados. ¿Por qué? Porque no necesito una técnica. Ahora nos damos cuenta de la técnica para datos agrupados. No necesito una técnica para organizar la información, ¿sí? Solamente es contar los datos y organizarlos en esa tabla de frecuencias. Así de sencillo es. Este que estamos aquí, en este ejemplo, es un dato no agrupado, ¿sí? Eso es para datos no agrupados. Pero, y sabemos que lo podemos organizar fácilmente. Voy a colocarla aquí con otro colorcito. Estos datos los puedo contar. Esos datos que están aquí en azul, que este dato es XY, ¿sí? XY, los puedo contar sin ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos a contar esto? Vamos a hablar ahora sí de la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces vamos a calcular la frecuencia absoluta, pongan cuidado. Entonces yo lo que voy a hacer es, en este punto, igual, le voy a dar igual, ¿sí? O más, y voy a seleccionar todos los datos. Todos esos datos los voy a seleccionar. Entonces, ya seleccionaron los datos. Por favor, me dicen si ya seleccionaron los datos ustedes también. Igual, y seleccionaron todos los datos de acá. Profe, no me deja descargar el ejercicio en clase, no me deja Me descargarlo. aparece A1, de A1, 2 puntos, J30. Profe, tú me regalas eso por el correo corporativo, porque es que a mí no me dejó bajarlo. No te dejo, mándame tu correo por aquí. A Por mí el chat, igual, por favor. Mándemelo, por favor, ya te los comparto. Profe, a mí igual, tampoco me deja abrir ninguno de los dos Dígame, por favor, archivos. Dígame, por favor, el correo en el chat. Claro. Yo se los comparto. A los que no le ha llegado, escríbanme por favor el correo en el chat, ya se los comparto. Profe, yo no tengo, no Le puedo pueden abrir. dar en los 3 puntos y le dan a abrir en el escritorio. Cuando lo abran ahí, entonces lo guardan como una copia y ya. Es que tampoco lo deja abrir así, o bueno, a mí no me lo deja abrir así ni en el escritorio. A mí tampoco. Bueno, profe, ya te mando la... Ya se los voy a compartir. Listo, entonces ya se los comparto, voy a copiar los correos y se los comparto.
Listo, ahí se los estoy enviando para que lo puedan hacer. Ay, Lady. Lady, pero no te veo el arroba ¿qué? Lady.padno. Ahí me dejas, creo que. Profe, y falta yo. Profe, Mándeme el correo, póngame el correo en el chat. Ah, ya está, profe, ya está el correo. Ya te lo reenvío. búscame por Lady J. Mándemelo por favor porque si no me demoro. Escríbamelo, por favor. Ahí está, hay otros. Diana, Dani Macharo. Paula Rodallega. Bueno, no sé el de Lady si es Hotmail, Gmail, Yahoo, no sé. Bueno. Listo, voy a enviar acá. Ah, ok, ya te la copio. Listo. Bueno, entonces ahí ya les comparto y aquí vamos a hacer mientras van descargando. Miren que yo voy a seleccionar todos los datos. En este momento, los datos que se están dando en este grupo de datos están entre la columna A hasta la columna J y la casilla, la celda 1 hasta la celda 30. ¿Sí? Por eso ustedes ven acá que se da la A1 J30. Entonces ahí ya estoy seleccionando todos los datos. Si ustedes tienen ahí o le colocan igual, miren aquí, el igual o el más, cualquiera de los dos, y selecciono los datos. ¿Sí? Eso es lo que yo tengo acá para que ustedes lo tengan en cuenta. Esos datos, perdón. Aquí me falta, aquí me estoy adelantando algo. Ahí ustedes seleccionaron los datos, pero en realidad no es la forma como lo debemos hacer. Vamos a contar los datos, ¿sí? Entonces vamos a colocar contar sí. ¿Sí? Contar sí. ¿Sí? Contar sí. Ustedes ven acá contar sí, cuando ustedes llaman a la fórmula con el igual y escriben contar sí, le aparece el rango y después le aparece el criterio. El rango es este rango de datos, ¿sí? Que es A1 a J30. ¿Sí? Ese es el rango de donde están los datos. Si estuviera en una sola columna, pues todos los datos de una sola columna, como ustedes lo estén organizando. Entonces aquí, este grupo de datos, ese rango, lo selecciono. ¿Sí? Ahora, perdón que aquí se me fue el rango. ¿Sí? Contar sí. ¿Sí? Y el rango, nuevamente. Perdón. Y ahí coloqué solamente el rango. ¿Sí? A1, J30. Ese rango siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Como ese rango siempre va a ser el mismo, vamos a fijar el rango. Yo no voy a cambiar para contar el 0, para contar el 1, no voy a hacer cada uno de ellos como la compañera. Profe, ¿no hay una forma más rápida de hacerla? Vamos a fijar Profe, dejó de compartir pantalla.
Un momentico, perdón. Me dicen, me confirman por favor si están mirando en este momento. Sí, profe. Sí, profe. Gracias, gracias. Entonces, como les comentaba, ustedes no van a cada celda contar el grupo, ¿sí? Entonces vamos a fijar el grupo con F4. Entonces ustedes buscan en su computador dónde está F4 o el signo de pesos o de dólar entre medio de cada uno de ellos, pero con F4 ya les aparece ese símbolo. Cuando aparece ese símbolo de pesos, entre los números y las letras, le estamos fijando el grupo o estamos fijando la celda. ¿Sí? Cuando ya hago eso, le doy punto y coma y ahora sí me pide el criterio. El criterio es que me cuente este dato. ¿Sí? Entonces aquí me va a contar los datos y me está diciendo que hay 30 resultados, 0. Listo. Entonces, ay, Laura, lástima. Ahí no sé cómo se reemplaza esa. Ah, no, Laura, pues póngale el signo de pesos en medio de cada uno de ellas. Voy a ampliárselo para que usted lo observe cómo quedaría. Profe, Ah, yo listo, creo que listo, sí, ok. Listo, ya Laura resolvió. Entonces, como ya la dejamos fijo, lo único que hago es darle doble clic aquí y ya me baja todos los datos. ¿Sí? Entonces ya me contó los datos y me está diciendo cuántos ceros hay, cuántos unos hay y así sucesivamente. Y si yo me quiero dar cuenta si en realidad pudo contar bien, pues sumo, autosuma, y la autosuma vemos que aquí me da ¿cuánto? 300, o sea que sí, contó bien la información. Profe, ¿me puede hacer un favor y pararse encima de la operación que hizo ahí de contar, sí? Aquí. ¿La repito si quieren? Sí, señor, porque apenas descargué el coso. Sí, profe, también. Claro que sí, claro que sí. Voy a aquí eliminar esa parte y vamos a empezar nuevamente. Entonces aquí le doy igual o más, cualquiera de las dos, y escribo contar sí. El rango, selecciono el rango de donde está la información. Ahí yo seleccioné el rango. Ese rango lo voy a fijar con F4. Entonces ahí ya me cambia a este numeralcito. Y ahora me dice, defina el criterio. Entonces yo voy a colocar el criterio, pero le pongo punto y coma. El criterio que yo voy a utilizar aquí, en este ejercicio, me dispensan aquí. Profe, a mí no se me cambió a signo de peso. ¿Le dice F4? Sí, profe. Ahí sí tocaría estar allá para mirarlo. Y le doy L2 y le doy Enter. Si no se le cambia, lo debes colocar intercalar el signo de pesos entre el número y la letra. Entonces se quedaría signo de pesos A, signo de pesos 1, 2 puntos, signo de pesos J, signo de pesos 30, y punto y coma y L2. Por lo menos para este caso que yo lo dejé así organizado. Y le doy doble clic. Y ahí ya me queda la suma. Sí, así funciona. Yo le di F4 así como usted dijo y no me estaba dando, me estaba dando 257. Sí, ahí depende ya de cómo estemos manejando. Entonces ya, cuando nosotros tenemos la primera frecuencia, pues las otras frecuencias salen. Entonces vamos a hacer la frecuencia acumulada.
Así de sencilla, la frecuencia absoluta acumulada. A mí no me dio los mismos valores. Ah, ¿tú no Profe. tienes organizado esto de 0 a 9? No, no. Profe, a mí me da 300, pero no es 30, 50, 50, no. A mí me da 30, 47, 47, 18, 16, 24, 24, 16, 14, 21. Seguro que algún número modificaron. Póngale la firma que algún número modificaron. Revísele los signos de pesos, adelante. A mí también me pasó lo mismo. Debe pasar, o algún número modificaron y lo cambiaron. Puede haber pasado eso también. Así como se me comentó ahorita la presentación. Hola, profe. Hola. Listo. Profe, Entonces, ¿me dígame. puedes hacer el favor de repetirme el criterio? Que se me pausó pues el teléfono, no alcanzó a escuchar el criterio que se le adicionaba. Profe, Ya. ¿me escuchan? Ya te escuché. Póngale cuidado. Aquí cuando yo le doy contar sí, cuando yo llamo la contar sí, ¿sí? Me aparece el rango. Dice rango y criterio. ¿Cuál es el rango? El rango son los datos. Todos los datos. ¿Sí? Que yo tengo acá. Y a lo que se refiere con criterio es el dato que yo tengo aquí al ladito en azul. ¿Sí? Entonces en ese caso es L, L2. Entonces ahí ya le da el criterio. Eso es lo que me está mostrando aquí con ese criterio. O sea, el criterio es al dato que usted quiere que cuente. O sea, como yo quiero que cuenten el 0, yo le doy aquí en el número 0. Y ahí aparece el resultado. ¿Sí? Y le doy doble clic y ahí me aparecen los números restantes. Voy a borrar aquí. Después de eso, le doy doble clic aquí y le doy los números restantes. Si alguno de ustedes le da 300 y le cambiaron los números, fue que algún dato se les cambió con el codo de manera accidental. Pero sigamos en el ejercicio. ¿Ok? Ahora ustedes hacen el otro de manera individual. Gracias, profe. Ahora vamos a hacer el acumulado. Pónganle cuidado. El acumulado, yo le hundo el igual y me voy aquí al primero del FI, a 30, y le doy Enter. ¿Sí? Estamos aquí. Para el segundo dato, yo tomo este de acá, mire, el de acá, arriba, que ya hice, arriba del FI mayúscula, y le sumo el que está aquí al lado del FI minúscula. ¿Sí? Y le doy Enter. Y aquí ya le doy doble clic. ¿Sí? Ya me hace la suma acumulada de eso. ¿Todos captaron o alguien se perdió? Profe, ¿puedes volver a repetir? Claro que Por favor. Sí. Voy a borrar aquí y voy a hacer nuevamente la explicación. Entonces le doy igual y amarro este dato aquí. El primer dato siempre se repite de la frecuencia acumulada. Profe, ¿cómo los Señor. ¿Cómo los amarra? ¿Cómo los pone? ¿Cómo les...? No, es solamente es igual y le doy clic en el dato donde que voy a amarrar. Listo, ahí quedó. Esta es la primera parte. Ahora vamos a amarrar la secuencia de datos. ¿Cómo los amarro? Entonces le doy igual y aquí lo amarro, o sea, para que siempre me sume el anterior. Entonces por eso le coloco aquí el anterior. Más el siguiente de o sea, aquí. ¿Listo? El anterior que está aquí en FI mayúscula, pero el que amarro es el que FI, que es el que va contando. Listo. Y ahora sí le doy doble clic. Y ahí me queda ya el resultado. Y mire que coincide este de acá con este de acá. ¿Sí? Esa es la forma de hacer la acumulada. ¿Ok?
Ahora a los que se pierdan, ahorita les mando un videito de YouTube para que lo repitan o les comparto esto. Pero no es complicado, la verdad no es complicado. Sino que ya faltan 15 minutos y ahí se me va la clase y esa explicación. Pero no, créame que no es complicado, no es por mala clase del profesor, sino que es para ir avanzando en cositas. Profe, de todas maneras, ahorita va a compartir Sí, la ahora grabación. apenas termine, apenas me cargue el video, yo lo comparto con usted. ¿Listo? Lo subo al YouTube y lo comparto con usted. ¿Ok? Ahora vamos con el HI minúsculo. ¿Sí? La frecuencia relativa. Pongan cuidado a la frecuencia relativa. Le hundo el igual y la frecuencia relativa es el dato, o sea, el FI dividido el total de datos. 300. Pero siempre tengo que dividir entre 300. Entonces, cuando le pongo el denominador, solamente el denominador, en este caso lo tengo en M12, le doy F4. Y cuando le doy F4, ya se fija ese valor 300 en todas las operaciones. ¿Sí? Entonces le voy a dar Enter. Y le doy doble clic y ahí me da el resultado ya. Y aquí, si quiero dejarlo con un decimal, 2 decimales, vamos a dejarlo con 2 decimales. Entonces acá en Excel me dice aumentar decimales o disminuir decimales. ¿Sí? Si notan acá arriba donde le estoy señalando, entonces le doy aquí. Si le doy aquí disminuir, pues me queda todo 0. Pero si quiero dejarlo con 2 decimales, le doy 2 veces clic y aquí me quedan 2 decimales. Y ahí ya me queda el ejercicio, la frecuencia relativa. Gracias. Sumo, le doy autosuma y el resultado de la suma tiene que darme ¿cuánto? 1. ¿Sí? Entonces ya aquí tenemos la frecuencia relativa. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Miren que además, antes de continuar, el resto ustedes lo pueden seguir. Antes de continuar, lo que vemos es lo siguiente. ¿Por qué es un dato agrupado? Es un dato no agrupado, perdón, es un dato no agrupado porque yo no necesité ninguna técnica para organizar los datos de manera sencilla. ¿Sí? Aquí yo tengo apenas 10 datos, del 0 al 9, entonces yo 10 datos, lo que hice fue contar los datos, cuántas veces se repite cada dato. ¿Sí? Pero en la tabla de frecuencia no tuve que organizar la información. Si yo tuviera una información como lo es las edades de las personas de un municipio, ya nos tocaría organizarla por rangos, ¿sí? Posiblemente de 0 a 5, de 6 a 10, ¿sí? Y así sucesivamente, ir organizando la información en rangos. Porque si no, si yo la dejo de 0, la edad, hasta la última edad del municipio, si me sale alguien que tenga 120 años, pues yo tendría que colocar el número 120. Entonces aquí eso sería toda una serie de información que sería demasiado dispendioso organizarlo. Por eso ustedes decían que ahí hablaba más de 20 o entre 20 datos, ¿sí? Tenía más o menos un rango. Listo, yo se lo mando ahora a Laura después con toda la operación. Entonces, vuelvo y repito, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que estos datos, como son tan fáciles de organizar, son datos no agrupados. No agrupados. Listo. Parece complicado para ustedes porque lo están haciendo en Excel porque apenas están aprendiendo. ¿Sí? Pero no es complicado en realidad. Porque no que apenas están aprendiendo. Ahora vamos a hacer un ejercicio. Quiero que ustedes hagan el de los hermanos. ¿Sí? Este que está en amarillito, el número de hermanos. Por favor, que lo seleccionen y lo organicen en una tabla de frecuencias. Profe, ¿Cuántos no tienen hermanos? ¿Cuántos no tienen? Absoluta. ¿Señor? Lo hacemos ¿Qué opción no lo tengo? ¿No tienen ese?
Yo no lo tengo. Bueno, yo ahorita lo monto y ustedes lo organizan, por favor, en una tabla de frecuencias. Voy aquí. Digamos, aquí está ya el ejercicio como una parte resuelta, pero no quiero hacer eso. ¿Sí? Vamos a colocar número. Copiar una cosita acá. Profe, qué pena, es que estoy intentando hacer lo del ejercicio en clase, pero bueno, me perdí un poquito cuando estabas diciendo lo de la frecuencia acumulada. ¿Con cuál es que se debe de amarrar? Perdón. Listo, bueno, te voy a explicar con este nuevo acá, tranquila. Con este, te voy a explicar, vamos a hacer la acumulada de acá de la absoluta. ¿Sí? Para que le quede ya, no sé si alcanza a ver bien ahí. Voy a aumentarla un poquitico para que puedas visualizar mejor la pantalla. Me dice si miras bien ahí. Sí, profe, gracias. Listo. Este, así como lo hice para la acumulada, de la absoluta es para cualquier acumulada. Entonces le doy más o igual, ¿sí? Y le doy clic aquí a la frecuencia relativa que quiero llamar. Y le doy Enter. La primera la paso tal cual, ¿sí? La segunda, le doy clic aquí a la primera, más la de aquí al ladito de la frecuencia relativa. Entonces mira que la segunda le doy clic a la que dejé inicialmente, pero acá más la de aquí al ladito. Y le doy Enter, y de aquí me paro aquí y le doy doble clic. ¿Sí? Y ya me hace el acumulado de la frecuencia relativa. Entonces esa es la frecuencia relativa acumulada. Y me coincide con la sumatoria de todos, que tiene que dar 1. Y así lo mismo lo hace para la porcentual y para la porcentual acumulada. Entonces, como les Gracias, comentaba, profe. con mucho gusto. Como les comentaba, aquí la idea es solamente, voy a señalar aquí, solamente que ustedes lo realicen. ¿Yo les dije el número de libros leídos o el número de hermanos? Número de hermanos. El número de hermanos está en D, pónganle cuidado, D3, este se va hasta el final, se me olvidó. 1030 creo que es. D3 hasta D1002. ¿Sí? D3 hasta D1002. Ese sería el grupo que ustedes van a utilizar. Pónganle cuidado. D3 hasta D1002. 1102. 1102, gracias. 1102. ¿Sí? Pero pongan cuidado lo que voy a hacer aquí. ¿Ustedes saben cuántos datos hay ahí? No. Hay 1100. Selecciono toda la tabla. Tienen que ver 1100 datos. Exacto. ¿Sí? Hay 1100 datos, pero pongan cuidado. ¿Ustedes saben qué tipo de datos hay? Como no saben qué tipo de datos hay, pónganle cuidado a lo que voy a hacer. Voy a copiar esa tabla de número de hermanos. Voy a copiar... Profe, hay números del 0 al 12. Digo, del 1 al 12. de 3 al 1000 de 1002.
Esto le da copia. Esa tabla la copié acá, porque yo no sé cuántos en realidad datos hay, pero necesito saber cuántos datos hay. Entonces pónganle cuidado a lo que voy a hacer. Y ahí terminamos y organizamos la información para que lo sepan, ese truquito para cuando tengan demasiados datos como este. Estos datos, ¿sí? Estos datos seleccionados, ¿cómo es que selecciona todo esto una vez? Se me fue. Tocar hacerlo así a mano. Profe, Ah, es ya. Shift, Control y la flechita para abajo para Listo. seleccionar todo. Sí, control y la flechita para abajo. Gracias. Entonces pónganle cuidado aquí. Aquí en Excel hay una tabla que se dice datos. Muchas gracias. ¿Sí? A ver acá. No me está dejando, se me trabó. Ah, ya. Pensé que lo tenía amarrado. Se me trabó esta vaina. No me deja. Ahora sí. Aquí, en este es Shift, ¿cómo es que, Shift? Shift, Control. Control y la Muy bien. flechita para abajo. Gracias. Ya seleccioné esos datos. Aquí en esta datos, en Excel, hay una celdita que dice quitar duplicados. ¿Sí? No sé si ya se ubicaron en quitar duplicados. Dice elimina filas duplicadas de una hoja. Entonces voy a darle en quitar duplicados. Entonces me dice quitar duplicados. Voy a decir continuar con la selección actual y voy a quitar duplicados. ¿Sí? Y tenemos la variable que se llama número de hermanos y lo voy a aceptar. ¿Sí? Dice, hay tantos valores duplicados y mire que aquí me aparecen los valores, la cantidad de hermanos que yo tengo ahí en la respuesta del número de hermanos. Me lo deja de manera desordenada. Entonces yo lo que voy a hacer es aquí ordenar de menor a mayor. ¿Sí? Entonces cuando ordeno de menor a mayor, me aparece que hay quien tiene hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 y 12. ¿Sí? No hay familia, no hay estudiantes que tengan ni 9 hermanos ni 11 hermanos. Pero sí, hay unos que no tienen hermanos y hay otros que tienen hasta 12 hermanos. ¿Sí? Ese es lo primero que yo quiero que ustedes entiendan, tengan en cuenta al momento de mirar la información. Entonces miren que yo repetí, copié esta de acá, la copié acá y en datos, eliminar duplicados, seleccioné todos esos datos y solamente aparecen los números únicos de esos datos. Pero yo tengo aquí ya la variable número de hermanos resumida. Yo ya sé que hay personas que no tienen hermanos y hay personas que tienen hasta 12 hermanos. ¿Sí? Si yo quiero completar la tabla y hacerla rigurosa, aquí colocaría 9 y aquí colocaría 11 y 12. Si quiero hacerlo, lo puedo hacer, porque al final me va a dar 0. No hay problema. ¿Sí? Y después que ya tenga eso, ya hago el conteo. ¿Sí? Ya busco la frecuencia. ¿Y cómo busco la frecuencia? Lo mismo. Igual. Contar sí. ¿Sí? Me vengo acá donde están los números de hermanos. ¿Sí? Aquí me dice tabla 2, columna 4. Bueno, este rango. Voy a colocarlo así de 3. Y de 1102.
Señor. Qué pena, ¿cómo yo para quitarlo, o sea, quitar los duplicados, pero sin necesidad que le borre todo el resto? Ah, ya, lo que pasa es que yo copié, todo, no le di, cuando yo le di quitar duplicado, él me pide en la opción, voy a intentarlo hacer con esto. Le di quitar duplicados, pero me borra Quitar todo y me lo deja duplicado, haciendo. aquí, y aquí. Es porque de pronto le estás dando en ampliar selección. Ajá. Entonces él te omite todos los datos del resto de la tabla. Entonces, en vez de darle clic ahí, le das clic Darle a los en datos la seleccionados. casillita de abajo. Ajá. Ajá. Gracias por la explicación. Esas son las palabras. Entonces, por eso te eliminó la columna. Todas las demás. Solamente tenías que tomar datos seleccionados. Y de ahí, como les comentaba, aquí ya empieza usted a contar sí. ¿Sí? Y tomaría esta información. ¿Sí? Este sería el número de hermanos. Ese es el rango que usted que se va a tomar. Que ya de 3 a D102, punto y coma. Y el criterio que tenemos aquí es L3. Listo. Entonces aquí hay, ¿cuántas tienen? No tienen. Y aquí le damos doble clic. Y aquí hacemos suma. Bueno, aquí es medio más hermanos de lo que aparece en el dato. Algún dato tomé mal. Ah, ya, perdón. Ya sé qué pasó. No lo fijé. No lo fijé. Lo fijo con F4. ¿Fija el rango, profe? Sí, lo fijo el rango. Fijo con F4 y ahora sí le doy doble clic. Listo. Y ahí ya me da los 1100 estudiantes y la frecuencia. ¿Sí? Recuerden fijar el... Y aquí ya me da la frecuencia. Y aquí está el total. ¿Sí? Esa es la forma de contar en una tabla de frecuencias y ese también es un dato no agrupado, porque es muy fácil en un tipo de información, como es contar el número de hermanos que tiene, organizar si tiene o no tiene hermanos o tiene hasta 2 hermanos. Es muy fácil organizar. Por eso todavía esta información es para datos no agrupados. Es como datos no agrupados. Me disculpan que me les robé 2 minuticos, ¿sí? Entonces, para la próxima clase, vamos a cerrar este punto de los datos no agrupados con tablas de frecuencias y empezamos con tablas de frecuencias para datos agrupados. Ahí empezamos. Entonces, y después de esto ya empezamos a hacer el ejercicio al final de la clase. Ya prácticamente les dejo la primera parte para que ustedes evalúen, ¿ok? Yo me perdí, no, eso no me quiso dar de la... Vea, ya me están pidiendo, ya me llamó la profesora que los tengo atrapados. Entonces, me disculpan ahí, discúlpenme, que ya la profesora de clase me los está pidiendo y yo sé cómo es que ustedes lleguen tardecito a clase. Tranquilo, Entonces, profe. les dejo eso.